porque tienen tanto DNA como RNA, y por su capacidad para crecer en los medios libres de células. Son omnipresentes en la naturaleza como los más pequeños en los microorganismos de vida libre. Muchas especies como el micoplasma se han aislado a partir de animales y seres humanos, pero el micoplasma pneumoniae se destaca con el microorganismo patógeno de seres humanos. Ahora tenemos que tener en cuenta que el plasma es una clase de Meiocultus, orden de Mycoplasmatales, familia Mycoplasmata, género Mycoplasma, Ureplasma, como numerosas especies integrantes. Dentro de estas destacamos la importancia en la patología humana como Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma homios, Mycoplasma genitalium, Urastae y Realticum. Pasa por favor la siguiente. Bueno, tenemos que ver qué es el micoplasma, ¿no? El micoplasma son bacterias más pequeñas de vida libre, como les dije, y carecen de pared celular. Miden de 0.2 a 0.3 de micras, en la cual, taxológicamente, los micoplasmas cuticulares es una clase procarionte que carecen de pared celular. Vamos a encontrar ahí los que son los mioplasmas pneumoniae, mioplasma ureplasmas, micoplasma omnimus. Al siguiente, por favor. Bueno, vamos a mencionar a cada uno de ellos. El micoplasma pneumoniae son muy plemorfos porque carecen de pared celular. También se desplaza por deslizamiento, por motilidad con forma de espinal. Son adherentes a las células por una adhesiva proteína, dañan la mucosa por la gran producción del H2O. Tiene capacidad para transformar glucosa en ácido. Al siguiente, por favor. Van a tener sus diagnósticos en los cuales va a hacer una auscultación que revela si tiene esterosis o ronquidos. También sacamos por radiografía que muestra una bronconeumonía difusa o cultivo de esputo o fotis de faringeo. Tratamiento y propósito, bueno, acá la traqueobronquitis y la neumonía dura de 3 a 10 días. Los anormales radiografías duran de 10 a 6 semanas. Los fármacos de elección van a ser eritromicina, citromicina, cariotremicina o doxiciclina. La siguiente, por favor. El micoplasma homonis es la causa de la detección del micoplasma. Se debe hacerse mediante una reacción de cadena polimerasa, en la cual va a ser oportunista y se puede formar parte de una flora comensal o urogenital. Va a producir vulvitis, salpingitis, uretritis de enfermedad pélvica, inflamatoria, como también aborto, endometritis y fiebre posparto. Es un organismo vivo común en casi todos los humanos que viven en los tractos urinarios y genitales. Siguiente, por favor. El micoplasma ureplasma, acá son portadores asintomáticos, aunque los microorganismos pueden ser patógenos oportunistas. Están en el tracto urinario, tienen enfermedades neonatales, artritis supurativa, también pueden ocasionar enfermedades pulmonares, crónicos, meningitis neonatal. Es un patógeno de oportunista, en la cual va a causar más que nada problemas durante el embarazo. Para ello vamos a encontrar varios cultivos, en la cual, más que nada para las especies micoplasma, que son muy sensibles a la desencadenización porque carecen de pared celular. Por lo tanto, para su transporte, les muestra ser incubadas en un medio de transporte líquido, con el caldo de enriquecimiento para el micoplasma. Cambio en el agar, para el micoplasma o ureplasma, deberá ser incubado con unas pocas gotas de líquido de orina. No se van a sembrar estrías, ya que las colonias carecen esencialmente de un borde de gota, y tenemos que incubar en condiciones anaerobias, entre 48 horas y una semana, a 36 grados. Es inspeccionar a diario para comprobar si tenemos que inspeccionar si hay un crecimiento a ello. También tenemos que tener en cuenta que el medio de cultivo es un medio de cultivo nutritivo y no selectivo. Va a ser adecuado para un cultivo de microorganismos. Cuando se va a incorporar el medio de Frix,
se va a utilizar para un crecimiento de especies de micoplasma. También cambio lo que es la colonia de micoplasma homonis. Acá más que nada crecen colonias incoloras, van a ser en forma de huevo, como huevos fritos. Y el plasma Urealecticum forma colonias de color marrón oscuro, de una morfología en forma de erizo de mar. Es un agar circulante, pasa de amarillo a rojo. Eso es todo. Muy bien. El micoplasma ha tomado mucha relevancia, ¿no? Por las neumonías que produce. Y lógicamente, hoy por hoy, pues existen vacunas para tratar de prevenir la infección, ¿no? Para tratar porque hubo casos de neumonía por micoplasma en regular cantidad. Y por eso creó no epidemias, pero sí creó un poco de aumento de casos, ¿no? Y ahora, hoy por eso, sobre todo en ancianos y en niños, ¿no? Pero lo que tiene una peculiaridad aquí es con el crecimiento, cómo se siembra, ¿no? Aparte que tienes unas necesidades, ¿no? Nutricionales importantes, ¿no? En la composición de su medio de cultivo. Aquí no se siembra por estrías, se siembra por gotas, ¿no? Por gotitas, para poder ver las colonias, porque si no, no lo logramos localizar. Entonces es una forma diferente de toma de muestra, ¿no? Estos generalmente, como ahí lo dice su compañera, ¿no? Líquido o orina también, ¿no? Entonces, íbamos a ver esas colonias típicas como si fuera un huevo frito, ¿no? Con un centro un poquito más cargado y en los bordes un poquito más tenue, típico del micoplasma, ¿no? Y son anaeróbicos, que esto es una de las cosas importantes. Entonces, cuando sembremos, cuando mandamos a ¿cómo se llama? A la incubadora, tenemos que acondicionarle un sistema de anaerobiosis, ¿no? Para poder ver el cultivo. Y nunca decir a las 48 horas, pues, que está negativo. Generalmente, a veces, por el crecimiento lento que tienen, pues, tiene que decirse que pasar los 7 días, ¿no? Ese es a veces el gran error. A veces los internos que mandamos a investigar al laboratorio cuando tenemos al paciente que no está yendo muy bien, y finalmente vamos a averiguar cuál fue el esputo, ¿no? Lo que tengamos que evaluar y a las 48, no, doctora, pero salió negativo, y se sigue con ese cuento, negativo, no, hasta que alguien por ahí dice, pero ¿cuántos días ya tiene cultivándose? Recién 3 días, 4 días, no, pues todavía tenemos que decir que es negativo a partir del 7º día, y eso hay que llevarlo siempre en la mente cuando a uno le pregunta. Muy bien tu exposición, Pedrito, ¿qué más continúa? ¿Qué más sigue hoy día? Continúa la exposición del seminario, doctora, a cargo de Isabel Nakamura y... Eso sí lo tengo que anotar un ratito. Carolina Amales Tocumba. Ya, perfecto. Ya, ¿quién empieza entonces? Nuestro seminario de hoy día es drogoresistencia en la tuberculosis, ¿verdad? Sí, doctora. Perfecto. ¿Quién empieza? Buenas tardes, doctora. Un momento, estoy buscando mi archivo. No te preocupes, Carmen. Siempre hay ese problema con este team. Sí, Es un doctora, problema en de realidad famoso. el seminario es tuberculosis y también la drogoresistencia. ¿Ya? ¿Está bien? Ok. Seminario, entonces. Bacteriología. Ya, puedo dejar así de compartir para que tú puedas compartir tu pantalla. Ya está, listo. Ahora sí, Carla. Ya, un momento, por favor.
Disculpen, ven mi pantalla, ¿pueden verlo? Hola. Sí, seminario de tuberculosis. Sí, pero a ver, como el internet a veces es un poco lento, entonces siempre se va a ver después, pero sí, ahorita lo estamos viendo. Continuemos entonces, ¿ya? Ok. Ya. Buenos días con todos, compañeros y doctora. Este seminario número 2 vamos a hablar acerca de la tuberculosis y también la drogoresistencia. El seminario está a cargo de mi persona, Astocondo Rojas Caroline, como también de la alumna Nakamura García, Isabela. Bueno, empezar con unos conceptos previos acerca de la tuberculosis. Y en realidad la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que va a ser provocada por un microbio y puede pasar de unas personas a otras. Es por esto que es contagiosa. Y felizmente va a ser curable en la mayoría de los casos. Bueno, esta enfermedad va a estar relacionada con muchos factores. El agente causal es la bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, o también llamada el bacilo de Koch. Cuando hablamos del reservorio, la persona infectada puede ser un reservorio y puede transmitir la enfermedad en cualquier momento después de haber sido infectado. Inicialmente en sí no se va a contagiar, pero si esta infección, disculpen, pasa a ser enfermedad, esta persona puede ser transmisora de esta bacteria, ya sea en el segundo o tercer mes de haber sido contagiado o incluso muchos años después. La transmisión de la enfermedad es a través de la vía aérea y por lo tanto es fácil su contagio. Múltiples factores facilitan el paso de la infección tuberculosa a enfermedad activa, que en sí van a ser dos momentos diferentes en una misma persona. La enfermedad va a afectar principalmente a los pulmones, por lo que el diagnóstico se va a hacer por el examen del esputo del sintomático respiratorio, que es la persona que va a tener tos, expectoración por más de 15 días. Al sistema nervioso central, al aparato digestivo, huesos, articulaciones. La curación se logra en la mayoría de los casos, pero con un tratamiento oportuno, adecuado y completo. Es gratuito en todos los establecimientos de salud. Bueno, con respecto a la etiología, la bacteria que ocasiona esta enfermedad es la Mycobacterium tuberculosis y son bacterias en sí aeróbicas. Son delgadas y con forma de bastón que además no van a producir esporas. Es una bacteria alcohol ácido resistente, como también, bueno, aerobias estrictas. Tienen una cápsula cerosa que las va a hacer más resistentes y esta cubierta también hace que el microorganismo retenga la tinción roja en la tinción de ácido resistente, el de Ciel-Nielsen. Es muy resistente a las condiciones de frío, de congelación y de secación, pero por el contrario, va a ser muy sensible a las altas temperaturas, al calor, a la luz solar, a la luz ultravioleta. Su multiplicación va a ser lenta, se va a dividir cada 16 a 20 horas y cuando esté en circunstancias adversas pueden entrar a un estado latente y así retrasar su multiplicación ya sea por algunos días o incluso años. El reservorio natural, como les comentaba, es el humano y puede ser el humano tanto infectado como el enfermo. Más adelante les voy a hacer una pequeña diferenciación, se podría decir. Y puede causar esta enfermedad, se puede dar en cualquier órgano del cuerpo y lo más frecuente es la infección en los pulmones, porque
Recordar que los bacilos son aerobios estrictos y van a prosperar en un ambiente rico en oxígeno. Y esto explica por qué tienden a infectar los pulmones, tanto en el lóbulo superior o partes superiores del lóbulo inferior, donde la ventilación y el contenido del oxígeno van a ser mayores. De ahí se va a poder propagar a otros órganos, ya sea por vía sanguínea o linfática. Los síntomas aparecen cuando las lesiones ya son muy extensas. In vitro se destruye mediante pasteurización a 80 grados centígrados. Con respecto al medio de cultivo, el más usado y el más adecuado es el de Lowenstein-Jansen. Este medio es sólido, va a ser selectivo para poder aislar y poder un buen desarrollo de estas bacterias. Este medio tiene, así como en esta tabla dice, tiene el verde de malaquita, la cual se usa para inhibir el desarrollo de la flora acompañante, ya sea gram positivas y de algunas bacterias gram negativas. Y la glicerina, que es otro factor importante, otro componente, que va a estimular el crecimiento de las Mycobacterium tuberculosis, aunque gran parte de las Mycobacterium bovis va a ser inhibido. Para que el desarrollo de la bacteria sea visible macroscópicamente, sobre el medio se debe cultivar, sobre este medio, por lo menos 15 días. Eso es lo mínimo, pero es lo más recomendable que pueda demorar un poco más y llega a las 8 semanas. Bueno, en sí se llega a incubar un promedio de 30 días. ¿Y cómo lo vamos a ver? Sus colonias van a ser de color blanco cremoso. Ay, no sé si me puede decir. Sus colonias van a ser blanco cremoso, esféricas, secas, rugosas, opacas, polimorfas y de dimensiones variables. En los laboratorios especializados realizan pruebas de susceptibilidad antibiótica y para poder, mediante los antibiogramas de las cepas aisladas, y van a oponer resistencia al tratamiento convencional. Ya. Con respecto a la coloración de Ciel-Nielsen, como ya lo llegamos a realizar en el primer segmento, esto es especialmente para teñir las micobacterias, como también otros organismos que son ácidos resistentes. Se van a teñir primero de carbol-fucsina básica y van a resistir a la decoloración con este segundo componente que sería el ácido alcohol. Luego vamos a poder realizar la tinción de azul metileno y este va a dar un color azul en el fondo. Y bueno, en sí las micobacterias van a teñirse de un color rojo por este carbol-fucsina básica. Bueno, acá hay una imagen acerca de esta bacteria en esta coloración. ¿Y por qué algunos escogen esta coloración? Porque suele ser rápida, barata y muy eficiente para detectar a pacientes contagiosos. Pero como también les comentaba, hay otro medio que también es un poco más adecuado, más usado, que es el de Lowenstein-Jansen. Y esto es cuando se usa cuando hay poca carga bacteriana. Es para identificar a la cepa. Y se encarga para el estudio de las sensibilidades de los distintos tratamientos. Ya. Voy a dar comida a los gatitos de esta. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? Bueno, en sí la tuberculosis se puede transmitir a través de gotitas que contienen el Mycobacterium, y estas bacterias pueden ser movilizadas a través de gotas de regular tamaño, que estas serían las gotas de Flügger. Estas gotas
en el primer momento van a ser expulsadas por la persona enferma. Estas gotas van a ser expulsadas por la persona enferma y en sí se pueden quedar en las vías respiratorias altas o por su mismo peso pueden caer al suelo. Y al evaporarse, pueden convertirse en microgotas o partículas, que estas son las partículas denominadas las partículas de Wells. Estas gotitas en sí son las verdaderas gotas infectantes, que miden alrededor de 1 a 5 micras. Son tan pequeñas que van a llegar a entrar por la respiración y pueden llegar hasta los alvéolos. Y estas son las que van a realmente infectar a las personas. Bueno, en sí estas gotas pueden, o sea, uno cuando escupe y deja estas gotas pueden permanecer varias horas en el lugar. Y si es que no hay una corriente de aire que los pueda sacar de ese ambiente, pueden quedarse ahí. Y es por eso que es importante que en cualquier lugar donde se tenga una persona con sospecha o con un diagnóstico de tuberculosis ya confirmada, el ambiente debe estar adecuadamente ventilado. Bueno, acá también dice que viajan en el aire y una gran cantidad de bacterias pueden salir cuando el enfermo con tuberculosis ya sea tose, estornuda, como también cuando escupe. En primer momento, cuando estas gotas caen en el suelo, no suelen ser tan contagiantes al principio, pero al evaporarse, estas pequeñas gotas que se elevan, cuando se evaporan, estas sí podrían contagiarnos. También comentarles que también se puede transmitir estas bacterias al momento de hablar, ya que si en caso de la persona, si estamos hablando con una persona enferma, no llega a toser, pero al hablar con ella, con esta persona, 10 minutos, equivale a la misma cantidad de bacilos expulsados en una tos. Ya. Una persona expuesta al Mycobacterium puede quedar infectada, o sea que puede haber microbios dentro de la persona, pero que no pueden estar, en sí no es que estén provocando la enfermedad. Una persona infectada va a ser aquella que no tiene síntomas y que... una persona infectada va a ser aquella que no va a tener síntomas y que a través de los exámenes de actividad de la enfermedad, que son del esputo o de una radiografía, van a dar negativo, o en una radiografía va a dar un resultado normal. Bueno, en sí la persona infectante de la segunda columna, el infectado o con tuberculosis latente, esta persona va a tener el bacilo tuberculoso. Y si se hace una prueba de PPD, que es la prueba cutánea de derivoproteico purificado, o si se realiza hacer el dosaje de interferón, que se hace en un examen como LIGRA, en este caso sí van a dar positivo. Pero estas dos pruebas nos están diciendo que el microorganismo se encuentra dentro de la persona. No nos dice que esta enfermedad está activa, sino que está en un estado de latencia. Bueno, esta persona infectada no tiene síntomas y en el examen del esputo va a salir negativo y en su radiografía va a salir también normal. No va a haber una imagen sospechosa de esta enfermedad de la tuberculosis. En esta etapa no va a contagiar y en sí no se necesita un tratamiento, pero se le puede dar, algunos aconsejan darle un tratamiento preventivo, porque, bueno, actualmente en el país se utiliza la isoniazida y por eso se le suele dar a veces la terapia preventiva con isoniazida. Bueno, en el caso que a veces la bacteria se reproduce en otras personas, las bacterias se reproducen
y van a aumentar su cantidad, su carga. Y a veces va a también depender de la persona y a veces le gana a las defensas de la persona. Y esta enfermedad en esos casos se va a volver activa. Y desde ese momento la persona ya deja de ser una persona infectada en un estado de tuberculosis latente a ser un enfermo que tiene tuberculosis activa. Bueno, la persona con la enfermedad generalmente en sí va a tener la baciloscopía positiva. En algunos casos va a salir negativo. ¿Pero por qué? Porque va a depender mucho de la calidad del esputo. En el PPD o en el interferón, en el IGRA, ellos sí deben dar positivo porque estos son pruebas de actividad del microbio. Y bueno, el resultado en estos casos va a salir positivo. Aquí sí presenta síntomas y estos suelen ser variables. Generalmente se presenta con tos, con pérdida de peso. Las personas pueden tener uno de los síntomas o varios de ellos. O tal vez al inicio no tengan ninguno, pero luego se va agregando en unos días o semanas uno o dos más síntomas. El examen en esputo normalmente va a ser positivo y en la radiografía indica imágenes de sospecha de la tuberculosis. Sería muy raro que una persona de tuberculosis activa tenga una radiografía normal, aunque puede aparentarse normal en algunos casos y las lesiones podrían ya ser más identificadas con una tomografía. Esta persona, a diferencia de la otra, sí llega a contagiar y va a requerir de un tratamiento. Bueno, esto consiste en 4 medicamentos efectivos con una duración de al menos 6 meses. O también otros recomiendan usar al menos 2 fármacos esenciales, en el cual uno de ellos sería bactericida y el otro sería un esterilizante. Esto para evitar la resistencia. Bueno, todos los infectados pasarán a ser enfermos de tuberculosis. No todos los infectados van a ser enfermos de tuberculosis. La persona enferma va a transmitir la enfermedad a la persona sana y esta va a quedar expuesta. Pero no todos todos los sanos expuestos no van a ser infectados. Si se tienen unos macrófagos muy activos, pueden eliminar al microorganismo una vez que estos ingresen al organismo y así no pueden quedar infectados. Pero en sí, bueno, en este país, en el Perú, la mayoría queda infectado. Pero esto no significa también que sea enfermo. Hay un proceso de ser infectado a ser enfermo. Bueno, alrededor del 5% de los infectados, estos sí van a llegar a ser enfermos. Aproximadamente, mediante un estudio, es durante el primer año previa exposición. Y bueno, también calculaba acerca de que en unos 5 años más aumenta otro 5% de ser infectados a ser enfermos. Y hay casos un poco más raros en los cuales después de esos 5 años más pueden pasar recién a volverse enfermos. Con respecto a los factores de riesgo, bueno, sabemos de que si es una enfermedad contagiosa, un factor de riesgo es el hacinamiento, pacientes provenientes de regiones de altas prevalencias, las personas que tienen trasplantes de órganos, contactos intradomiciliarios. Bueno, en sí las condiciones asociadas que aumentan la susceptibilidad sería el SIDA, la diabetes, el alcoholismo y la drogadicción. La prevención, bueno, una de las primeras que encontré sería la vacuna BCG, que sirve para prevenir las formas más graves de tuberculosis, como cuáles, como la meningitis tuberculos o la tuberculosis diseminada. En el caso de Perú,
esta vacuna va a ser obligatoria en el calendario vacunatorio. Todos los recién nacidos deben recibirla y también se deben controlar todos los contactos que tienen las personas con tuberculosis. Evitar, para poder prevenirlo, cubrirse la boca al toser o estornudar, porque obviamente hay personas infectadas y no presentan síntomas y no sabemos si realmente están enfermos o pueden portar los microbios. No escupir en el suelo, por la misma razón acerca de las partículas de Wells, y utilizar pañuelos, preferiblemente los desechables. Ventilar los ambientes para evitar que estas gotas que se escupían, evitar que se evaporen y puedan ser fácilmente transmitidas a la persona. Facilitar la entrada de luz, abrir las ventanas. Bueno, también es recomendable lavar y cocinar adecuadamente los alimentos. Con respecto a la vacunación BCG, como les comentaba, está incluida en el calendario de vacunaciones sistémicas de Perú. Y que con respecto a su contenido, contiene bacterias vivas atenuadas, que va a incluir al bacilo Golmergerin, y estas son las siglas del BCG, que es una cepa del Mycobacterium bovis. Las indicaciones. La enfermedad que va a prevenir, bueno, esto en sí se va a indicar para las formas más graves de tuberculosis, como la miliar, la meningia. Y bueno, otro punto es cuál es la vía y el sitio de administración. El lugar en sí va a ser el deltoides derecho y se le va a aplicar de forma intradérmica. En caso de revacunación, se va a realizar en el mismo brazo y a un lado de la cicatriz que quedó. ¿A qué edad y a cuál es el esquema de la aplicación? Se va a aplicar desde el nacimiento hasta los 14 años de vida. También recordar que si no se llega a aplicar hasta el 7º día, se debe esperar al mes para aplicarla. Y con respecto al esquema, la dosis es única y se le administra 0,1 mililitros. Los efectos adversos podrían ser en algunos casos, en unas personas que han tenido absceso local, adenopatía en forma de una enfermedad que se conoce como la BCG-itis, y también, como hemos visto muy claramente en otras personas, que tienen la cicatriz queloide en ese lugar del deltoides. Las contraindicaciones sería si el bebé pesa menos de 2 kilogramos. En otras bibliografías pueden ser menos de 1,5 kilogramos. En pacientes inmunodeprimidos, exceptuando los pacientes con VIH, que se encuentran asintomáticos. O si el paciente recibió transfusión o inmunoglobulina. Se debe esperar al menos unos 3 meses para poder vacunarlo. Tampoco se recomienda su vacunación en las personas embarazadas. Normalmente no se recomienda administrar esta vacuna a los adultos, pero puede considerarse esta administración a personas que, a pesar que hayan dado negativo a la prueba de la tuberculina, y, o sea, se les puede dar a estas personas si tienen un contacto inevitable y estrecho con personas contagiadas con la tuberculosis multiresistente. En la gestación están contraindicadas, y los tipos de vacunas que contienen las vacunas vivas atenuadas. Esto es por precaución, aunque en algunos también estudios comentaban que no hay un efecto perjudicial tanto para el feto como para el feto, si la madre ha recibido la vacuna ya sea por desconocimiento o por error. Pero como no
en este estudio concluyó de que no había unos efectos perjudiciales y por esta misma razón que no es razón para la interrupción del embarazo. También hablaban otro estudio en el cual hablaba que se debe evitar el embarazo, bueno, es un poco raro, pero se debería evitar el embarazo una vez que se haya recibido esta vacuna. Al menos unos 28 días después de esta vacunación, y como que ya normal, una es libre de poder tener un hijo. Con respecto a las manifestaciones clínicas, va a haber tos con expectoración que dura más de 15 días. La mayoría sí lo tiene, pero a veces esta tos suele ser leve y pasa de ser desapercibido para el paciente. También tenemos a la anorexia, a la sudoración nocturna, pérdida de peso, fiebre, dolor torácico, hemoptisis y la disnea. Todos estos síntomas se pueden presentar de manera simultánea, pero por lo general va a ser de manera progresiva, o sea que primero comienza con la tos, luego con expectoración, y así de poco a poco se van acumulando algunos de los síntomas, o en algunas personas son una gran parte de estos síntomas. Bueno, hay dos tuberculosis, la tuberculosis primaria y la secundaria. La primaria va a ser un síndrome infeccioso inespecífico que suele curarse de forma espontánea, pero va a dejar un pequeño nódulo calcificado, al cual se le llama la lesión de Kohn. En niños y en pacientes inmunodeprimidos, esto puede agravarse. Y una de las manifestaciones clínicas podría ser un derrame pleural, necrosis, adenopatía. La tuberculosis secundaria, o también llamada postprimaria, de reactivación o de tipo adulto, es una reactivación endógena de la infección tuberculosa latente. Y en estos casos va a presentar pequeños infiltrados a un proceso cavitario extenso y va a originar la neumonía tuberculosa. Bueno, eso es todo acerca de mi parte. Gracias. Muy bien, Caroline. Se ha completado prácticamente lo que de repente agregar, ¿no? De lo que hicimos en la práctica. He hablado mucho acerca de la BCG, que es importante para la prevención, ¿no? Pero de repente recalcar ahí que a veces la tuberculosis viene enmascarada por otras enfermedades, ¿no? Que pueden simular que no es la tuberculosis, pulmonar, y que finalmente no se logra, ¿no? No se logra detectar, pero hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de la tuberculosis frente a los pacientes, porque cuando hablamos de la tuberculosis la gente se alarma, ¿no? Entonces hay que estar bien seguro que efectivamente se trata de una tuberculosis con un BK, un SPUT o la muestra, el espécimen positivo, no necesariamente una placa positiva, porque una placa nos da una sospecha, más no nos da una afirmación. Entonces, en el programa inclusive exigen esto, pero también puede suceder al revés, que muchas de las veces las tuberculosis tienen placas positivas, como dice, tiene cola de ratón, ojos de ratón, orejas de ratón, y parece una tuberculosis, pero finalmente el programa exige pues que sea BK de esputo para entrar al programa, ¿no? Entonces a veces damos un tratamiento incluso preliminar, ¿no? Porque el paciente va muy mal, no tiene, aparentemente no mejora con los antibióticos comunes, es una neumonía, y a veces no siempre está en la zona apical superior, ¿no? En la derecha, y está a veces en el lóbulo medio o inferior, y entonces como que no es la rutina, ¿no? De la tuberculosis, pero sin embargo se le da el tratamiento y mejora, ¿no? Entonces eso sí hay que tener un poco de cuidado. Y lo que es la tuberculosis extrapulmonar,
también hay que pensarla cuando hay trastornos en los cuales nosotros habitualmente vamos y damos un diagnóstico X intestinal o una lumbalgia o un derrame pleural en un paciente anciano que aparentemente parece que fuera por insuficiencia cardíaca congestiva, o también puede ser un cáncer de pulmón, ¿no? Y sin embargo es una pleuresía. Bueno, hay diagnósticos para hacer esto, bioquímicos, lo que es el ADA, ¿no? Que el ADA elevada ya nos indica efectivamente que se trata de entonces, no hacer el diagnóstico apresurado. Siempre es bueno darnos nuestro tiempo, hacer el diagnóstico y de ahí sí. ¿Por qué? Porque sucede muchas veces de que el paciente por forma apresurada le damos el diagnóstico, le damos tratamiento y a los 3 meses regresa ya con ganglios mediastinales, un cáncer de huesos, qué sé yo. Así que tener cuidado. ¿Alguna pregunta, por favor, para sus Dime. Falta la segunda parte. No, sí, pero estoy pidiendo la primera pregunta para tu exposición. Ok. Sí, porque la extrapulmonar todavía no la hemos comentado. Todavía no se ha hecho. Ok, Sí. ok. Entonces, al final las preguntas. Empecemos con la segunda parte. Ok. Buenas tardes, ¿se puede ver mi pantalla? ¿Se me puede oír? Sí, se puede ver. ¿Se logra ver? Sí. Buenas tardes, doctora y compañeros. Yo voy a hablar sobre la detección, el test de tuberculina, la TBC extrapulmonar, el tratamiento y la T multidrogo resistente y extremadamente resistente. En la detección debemos identificar a la persona con tos y flema por más de 15 días. Incluso a personas que tienen tos de menos tiempo, pero con otros síntomas sospechosos, como la pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. De ello se debe obtener la muestra para el examen de esputo. En cuanto a los establecimientos de salud, en todos los establecimientos de salud la detección es continua, obligatoria, permanente. Esto quiere decir que no solo se va a dar en campañas y, bueno, participa todo el personal de salud, tanto el doctor como la enfermera. En la comunidad se realiza por estado de contactos de todos los casos de TB, es decir, si tenemos un caso de una persona con TB, se hace el registro de las personas que estuvieron en contacto con él, que viven, estudian o trabajan con la persona. Para la búsqueda de estos exámenes se debe solicitar por lo menos 2 pruebas, pero son 3 muestras. La primera se da en el momento de la sospecha, la segunda al día siguiente, que debe ser el primer esputo de la mañana, y la tercera al momento de entregar el segundo esputo. Se debe verificar que la muestra sea adecuada, no debe de tener saliva, debe ser una secreción que nace de las vías respiratorias bajas y que en volumen sea de 1 a 5 mililitros sin restos de alimento. Si sospechamos que hay riesgo de que la persona no va a cumplir con la segunda muestra, se debe solicitar en ese mismo momento.
La muestra debe conservarse protegida de la luz y 24 horas, sin refrigeración, o también a 72 horas a 4 grados centígrados. El resultado puede variar, o sea, se puede obtener en 2 o hasta 24 horas. Esta es una ficha que se debe conocer y llenar adecuadamente para la orden de baciloscopía o solicitud de investigación bacteriológica o orden de BK. Se deben de llenar los datos de la forma de una forma adecuada, señalando qué tipo de muestra es, si es de esputo o de otro, que podría ser líquido cefalorraquídeo, en heces, donde también se hacen exámenes de baciloscopía. Los resultados pueden ser negativo cuando no se van a observar bacilos ácido alcohol resistentes en 100 campos observados. Si se observa de 1 a 9 bar en 100 campos observados, se va a indicar el número exacto de bacilos. Por ejemplo, si se observan 6, no llega a ser positiva con una cruz. Si se encuentran de 1 a 10 bacilos en cada campo evaluado, evaluando 50 campos, se informará como positivo con 2 cruces. Y si se encuentra más de 10 bacilos en cada campo, solo basta revisar 20 campos y se informa como positivo con 3 cruces. Debemos estar atentos a los BK falsos positivos. Algunos falsos positivos pueden ser en casos que la enfermedad ya esté actualmente controlada y no haya riesgo, ¿no? También puede darse por algunos gérmenes como la anocardia, algunos hongos, suciedad de las láminas o hasta una rayadura de estas, lo que pueden confundir. El test de la tuberculina o método de Mantoux es un método que determina si una persona está infectada o si estuvo en contacto con algún paciente con TB. Se realiza inyectando 0.1 mililitros del derivado proteico purificado de tuberculina en la parte anterior del antebrazo. El bisel de la aguja debe estar hacia arriba. La inyección debe producir una elevación leve, una pápula de 6 a 10 milímetros de diámetro. La reacción de esta prueba debe realizarse entre 48 y 72 horas después de la administración. Si no es así, se debe realizar nuevamente la prueba, pero ya en el otro brazo, en el otro antebrazo. Generalmente se realiza en personas que están en contacto con enfermos de TBC, como ya lo comenté, en personas con factores de riesgo como diabetes, malnutrición y pacientes con VIH. En cuanto al diámetro, si es de 0 a 4, se dice que no hay una reacción. Se podría decir que es negativo. Cuando es de 5 a 9, hay una reacción débil y algunas veces lo repiten este procedimiento. Y si es de 10 a más, es positivo. La tuberculosis extrapulmonar. La TBC aparece fuera de los pulmones, suele ser un resultado de una diseminación hematógena de la infección. A veces se extiende directamente de un órgano adyacente. Los síntomas van a variar según su localización, pero en general van a incluir fiebre, malestar general, pérdida de peso.
Algunas tuberculosis extrapulmonares tenemos, por ejemplo, la TB miliar o hematógena, que aparece cuando una lesión tuberculosa erosiona un vaso sanguíneo y desamina millones de bacilos a través de la corriente sanguínea. Se van a ver comprometidos los pulmones y la médula ósea. Es común en niños menores de 4 años, personas inmunocomprometidas y también en adultos mayores. También tenemos, por ejemplo, la TB genitourinaria, la meningitis tuberculosa, que se puede dar en niños infectados con VIH y esto también puede ser mortal si no es tratada. La TB hepática, que es más frecuente en pacientes con TBC pulmonar avanzados. En cuanto al tratamiento, se va a tener dos líneas. Que la primera línea va a ser empleado en los esquemas estándar de tratamiento. Algunos medicamentos son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, el etambutol y la streptomicina. Y los de segunda línea son los que son utilizados para tratamientos o en caso de toxicidad por los de la primera línea. Bueno, acá tenemos las fases. Van a ser 2 fases. El primero, la fase intensiva, que se va a dar estos medicamentos, estos fármacos diarios de lunes a viernes, de lunes a sábado, disculpen, hasta completar una dosis de 60 o generalmente vienen a ser aproximadamente en 2 meses. Y la fase de sostén, que es la que sigue, esta va a ser intermitente 3 veces a la semana por generalmente 4 meses o menos. Esta es la clasificación según la OMS de fármacos antituberculosos. Bueno, no solo son pastillas, también son inyectables. Acá también tenemos la de segunda línea. Suele ocurrir algunos eventos que van a afectar la salud del paciente. Y estos harán que la enfermedad se vuelva resistente y se empiece un retratamiento. Esto puede ocurrir por una recaída, por abandono, por fracaso, reinfección. La recaída suele ser entre 1 o 2 años después de finalizar el tratamiento previo. Generalmente es por un bacilo persistente o un llamado bacilo durmiente que no fue erradicado. El abandono es la interrupción del tratamiento, lo que lleva al fracaso y va a depender de la continuación del tratamiento va a depender de en qué etapa se quedó y la duración del abandono. El fracaso es lo que implica la resistencia a 1 o 2 medicamentos en un paciente que no consigue negativizar sus cultivos. Y la reinfección se produce después de varios años del primer tratamiento exitoso. Puede ser debido a una infección por una cepa diferente a la primera. Los factores de resistencia a medicamentos suelen ser por tener alguna condición de inmunosupresión como el VIH, SIDA, diabetes mellitus o cáncer. Otro factor podría ser la recaída menor a 6 meses después de egresar como curado con un esquema que puede ser el 1 o el 2. Ser un personal de salud, un interno, haber abandonado el tratamiento, la baja calidad de los medicamentos y la mala absorción. Entonces, la tuberculosis resistente se basa en los antecedentes clínicos
La prueba que nos ayudará a saberlo es la de sensibilidad, que confirmará la resistencia a uno o dos medicamentos, que por lo general suele ser la isoniazida y la rifampicina. Estos van a ser los que van a dar la TBC multidrogoresistentes. En el caso de la tuberculosis extremadamente resistente, es cuando hay resistencia a la isoniazida o la rifampicina y una fluoroquinona o una droga de segunda línea. Va a requerir un tratamiento individualizado, ya que hay una limitada exactitud de los regímenes estandarizados para la resistencia de drogas de la segunda línea. Bueno, aquí podemos ver, esta es una lámina ya del 2016, pero generalmente, bueno, hasta ahora no ha cambiado mucho, no es que ha disminuido drásticamente, pero probablemente ahora tengamos unos 33.000 infectados al año, siendo Lima y Callao el que tiene el mayor cantidad de infectados, y de estos 70% de los casos de Lima van a ser TB multidrogoresistentes y extremadamente resistentes. También había leído sobre otra forma de resistencia que es la TB-XXDR, que es la totalmente resistente. Esta puede resistir a todos o casi todos los fármacos de la primera y la segunda línea. Bueno, estos son los métodos de prevención, que ya lo había hablado mi compañera. Es necesario tener los ambientes ventilados, llevar una alimentación balanceada y, bueno, también practicar ejercicio. Esto. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta para sus compañeras? Pedrito, ¿alguna pregunta para sus compañeras, por favor? Cristina Baltasar. Cristina, te escuchamos. Voy anotando las preguntas, ¿ya? Cristina Baltasar. Cristina, te escucho. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos, Cristina. Dime. Sí, que estaba teniendo problemas con el micrófono. Ya. De las pruebas para el diagnóstico que han mencionado, en sí, ¿cuáles serían las necesarias para decir que una persona tiene tuberculosis? ¿Cuáles serían las definitivas, por decir así? Bueno, generalmente se pide la prueba de Beca y bueno, y la de test de tuberculina solo no va a ser la definitiva, la que va a decir si está infectado o no, porque también nos puede mostrar si una persona ha estado en contacto con una persona con tuberculosis, pero tal vez no puede estar infectado. Así que sería, creo que la Beca. Y bueno, para mayor, tener mayor certeza, también a veces hacen una radiografía.
de repente para decirles, bueno, la prueba confirmatoria de lo que es quién tiene tuberculosis o no, definitivamente es el BK, ¿no? El BK, localizar al BK. Se hacen grupos de series de 3, como dijo su compañera, cada 24 horas, de preferencia en ayunas, y que sea esputo, no que sea, en el caso de la tuberculosis pulmonar, que no necesariamente puede ser pulmonar, puede ser extrapulmonar, y ya se verá en el caso de que es extrapulmonar qué tipo de prueba se hace, pero sí que la mayoría de las veces es pulmonar, entonces por eso no incidimos más en lo que es el esputo. Pero si supongamos que el esputo está negativo y seguimos viendo una placa de tórax o algo que nos sugiera un PPD más de 10 milímetros, ¿no? Qué sé yo, entonces tenemos que de todas maneras hacer una nueva serie de 3 y tratar en lo posible de hacer nuevamente el BK. Ahora, ya no podemos obtener porque desgraciadamente el paciente no expectora bien, qué sé yo. Entonces ya existen otras formas, el lavado gástrico o el aspirado bronquial, ¿no? En ayunas también, el aspirado bronquial se coloca 2 centímetros aproximadamente, que es un poquito difícil, pero sí se puede hacer, 2 centímetros de solución salina, y se hace como un lavado bronquial o algo así. Si es entubado, mucho mejor el paciente. Pero en el caso de lo que es ¿cómo se llama? El lavado gástrico, el paciente en ayunas también, se le pasa una sonda nasogástrica y se obtiene el contenido gástrico, ¿correcto? Entonces, eso ya nos puede en algo orientar. Si a pesar de todo esto sigue siendo negativo, el paciente bajado de peso, está hiporéxico, sigue febril, la placa es sugestiva de tuberculosis, ¿no? No, imágenes algodonosas que se ven en la placa, tenemos que hacer una junta médica en la que interviene el médico internista, el neumólogo, y por decisión de junta médica se decide, aparte que ya se están enviando a todas estas pruebas, a pesar que salen negativas, se mandan pues al cultivo. El cultivo, acuérdense que todavía vamos a tener a los 15, 20, 30 días, entonces finalmente no vamos a esperar ese tiempo para que el paciente, ¿cómo se llama?, le pase algo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacemos pues es una junta médica, decidimos por junta médica iniciar el tratamiento porque simplemente, ¿en qué caso podríamos ver negativos? Cuando a veces los pacientes portador de una caverna, que es una imagen redondeada, ¿no? En la que hay un engrosamiento, prácticamente se forma como un engrosamiento, como si tuviera como un quiste encapsulado ahí, y no sale pues el BK. El BK el cuerpo se ha tratado de defender y lógicamente lo ha localizado, ¿no? Entonces, o cuando se formó un absceso también, cuando hay un absceso. Esto se ve eso en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Diabéticos sobre todo, portadores de HIV, SIDA, ¿no? Las enfermedades del colágeno que son frecuentes. Entonces, en esos casos, sí, se tiene que hacer la junta médica, como le digo, ¿no? Pero independiente de eso está bien. ¿Alguna otra pregunta? Porque quiero que me pasen una diapositiva alarmante. A ver, por favor. ¿Alguna pregunta más? Porque ya estamos en 3:54, la culpa es mía. Doctora, sí, ¿Alguien más? yo quiero hacer una pregunta. Doctorita, ¿Tu apellido? Montalbán Estrada. Ya, Montalbán, a ver, dime. Sí, cuando hay un paciente que, bueno, le hacen todo el examen físico, exámenes clínicos y todos sus resultados arrojan negativos a tuberculosis, también se puede sospechar, ¿no? Es un aporte que estoy haciendo. También se puede sospechar de una enfermedad llamada histoplasmosis, ya que esta enfermedad va a presentar los mismos síntomas que son de la tuberculosis pulmonar. Entonces, para ello ya hay que hacer otros exámenes, ¿no? Para identificar a este hongo que ocasiona la histoplasmosis. Cuando nosotros hacemos los estudios de esputo, generalmente mandamos 2 pruebas. Esa es ya una rutina. Se manda estudio para BK, ¿no? Una muestra, y el otro para gérmenes comunes o presencia de hongos. La histoplasmosis es un hongo, pero la histoplasmosis muchas de las veces se presenta en zonas lesionadas del pulmón. Cuando hay una lesión en el pulmón, se asienta, son
como si fueran hongos oportunistas, se aprovechan de la situación del paciente para infectarse, ¿no? Del histoplasma. Ahora, hay epidemiología también del histoplasma, ¿no? O sea, tenemos que también ver, ¿no? De qué se trata, ¿no? Sí es cierto que pueden presentar alguna sintomatología como tos, con expectoración, imágenes medias sospechosas en el ápex superior. Se pueden presentar también ¿cómo se llama? En las zonas de la periferia, qué sé yo. Pero es típico ver al paciente que tiene tuberculosis pulmonar que ha bajado de peso en corto tiempo, se le ha ido el apetito, sudoración fría en las tardes, de preferencia a nivel torácico, un enfriamiento con sudoración, ¿no? Entonces, y lo que antes se describía, esas, ¿no? De las pestañitas, ¿no? Las pestañas de Gautier, se llamaba la chica, me acuerdo. Entonces, como que entre comillas, sugerían, ¿no? La tuberculosis. Entonces, hay síntomas parecidos, todos con expectoración, tienen un montón, tienen la fibrosis, tienen las bronquiectasias, tienen, ¿cómo se llama? Las neumonías bacterianas en general, qué sé yo, ¿no? Pero siempre hay que distinguir otras síntomas, la epidemiología, el contacto de las personas. Pues uno tiene que ser como médico preguntón, tiene que uno preguntar todo. A ver, ya, pásame otra, la penúltima diapositiva, por favor, esa de la incidencia en el Perú, que me gustaría comentar un poco, por favor, rapidito, antes que ya faltan 3 minutos. La penúltima, esa donde está el Perú, donde esa está bonita. A ver, miren, el 59% de casos de tuberculosis, ¿dónde se encuentran? En Lima metropolitana. ¿Por qué? Porque somos una ciudad cosmopolita. Todos vamos a Lima, todos queremos ir a Lima, todos queremos progresar a Lima. O sea, casi el 60%. ¿Pero qué implica esto? Implica que en nuestras provincias comemos mejor, comemos directo, de la chacra a la olla, comemos bien, comemos... En cambio acá, comemos cuando podemos, ¿no? Comemos y comemos mal a veces, nos llenamos la barriga de cualquier cosa, entonces no comemos algo nutritivo. Ese es un factor, factor importante. El otro que estoy viendo acá, que es, miren, el 71% de esto, o sea, 950, tiene multidrogo resistente, y el 74%, mira, XDR notificados en Lima, o sea, es alarmante esto. Entonces, eso es para ustedes, como internos, como estudiantes, cuando vayan a un hospital, sobre todo, cuando hagan en el servicio de neumología, donde están hospitalizados los pacientes, al paciente no se le hospitaliza la tuberculosis común y corriente. Se hospitaliza estos tipos de pacientes multidrogos resistentes, porque ya a veces no hay mayor cosa. Así que a cuidarse. Uno de los factores, ¿no? Uno de las partes del tipo de población que se contagian son los internos de medicina, estudiantes e internos de medicina, porque ya los médicos mayores ya sabemos y nos cuidamos, ¿no? Ya sabemos quién tuviera tuberculosis, quién no, pues somos asistentes y ya más o menos estamos dando cuenta, pero no bajar la guardia, porque esta tuberculosis es la que está ahora mismo, tiene una prevalencia enorme. Todos los días, al menos en mi hospital, 5 a 6 multidrogos resistentes, y es alarmante, y el paciente está caminando por ahí, porque no tienen conciencia de nada. Ellos, ponte tu mascarilla, ponte esto, ponte el otro, y cuando uno lo ve, lo está caminando por ahí. Oye, tu paciente, por favor, mira, está caminando por ahí, no entiende. Entonces, lo único que queda a nosotros es cuidarnos. Nosotros tenemos, jóvenes tienen que cuidarse, nosotros sabemos cuidarnos, ustedes tienen que aprender a cuidarse, no confiarse para nada, ni menos ni para el coronavirus. Muy bien, chicos, son las 4 en punto, entonces tienen su patología hoy día, ¿verdad, Pedro? Sí, doctora. Perfecto. Escúchame, Pedro. El miércoles, ¿cómo quedamos? ¿Vamos a tener clase? ¿No vamos a tener clase? ¿Hay examen de patología? Sí, doctora, el día miércoles... Sí, el día miércoles hay examen de patología y ya. nos dio el día. Ya, el día viernes es el examen para la mayoría del grupo y el día lunes para 2 personas.
vendría a ser. Ya. Vendría a ser Yanela y Eileen. Porque Wendy Perfecto. ahora quiso dar el viernes, ¿ah? Sí. Ya. A ver, entonces, por favor, el día lunes tempranito lo hacemos de la alumna que le falta y tal. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que tenemos que entregar, no sé por qué nos están exigiendo. El lunes mismo tenemos que entregar las notas, dice, porque ya empezamos con micología. Entonces, por favor, Pedro, me preparas ese cuadrito, solamente le cambias y me lo mandas a mi correo para yo tratar de colocar el lunes de la nota. Entonces, nos vemos el El día viernes. viernes, el examen. Sí, doctora. El examen, ¿ok? Cuídense, chicos, vayan a su clase. Ya nos Gracias, vemos. doctora. Hasta luego. Chao, chicos, hasta luego. Gracias, Hasta luego, doctora. doctora. Chao, hijo, chao. Gracias. Chao.